el domingo anterior, aunque todavía Luis no inició lo que es la serie para el mes de julio y de agosto. Él tuvo un tema libre donde compartió lo que Dios puso en su corazón, pero nosotros seguimos con nuestro énfasis de crecer, y una de las áreas donde dijimos que teníamos que crecer es en el manejo, en la administración de nuestras emociones. Miren qué oportuno que se estrenó en este mes pasado la película de Intensamente, la número 2. ¿Quién ya vio la 1 y la 2? A ver, ¿tan poquitos? Yo pensé que ya toda la iglesia la había visto. De las pocas películas que podemos recomendar que si vayas con tus hijos, porque hasta ahorita no la han tocado ni le han puesto ninguna perversidad. Entonces, mientras se mantengan las películas así, pues vamos tranquilos al cine. Cuando ya las echan a perder, entonces ahí se ven. Pero por lo pronto, la película de Intensamente, la número 2, agregó nuevas emociones a la vida de Riley, pero no vamos a predicar de Riley. Lo único es que quiero ilustrar las emociones con los monitos estos. Yo no sé si tú sabías que para la película número 2 hicieron todo una presentación de muchas emociones, pero descartaron poner en la película algunas de ellas, pues porque no les iba a dar tiempo de poder explicar todas esas emociones. Y una que dejaron fuera, que no aparece en la película, es la siguiente. De eso vamos a predicar hoy, que es el sentimiento de culpa. Ese iba a ser el monito que la iba a representar. La culpa es una emoción dada por Dios, como todas las emociones. Todas son dadas por Dios, pero depende de nosotros si queremos hacerle caso a la culpa amiga o a la culpa enemiga. Todas las emociones tienen dos caras, una positiva y una negativa. Normalmente nosotros nos vamos o nos inclinamos hacia las emociones negativas, y eso es lo que produce un desorden, un descontrol en nuestras emociones. Pero sentir culpa no es malo siempre y cuando sea la culpa amiga. Te la voy a presentar, aquí va a aparecer la culpa amiga. Cuando hablamos de culpa amiga, ¿a qué se refiere? Vamos a buscar el pasaje, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Porque el dolor que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza o el dolor que el mundo fomenta, ese produce muerte. Ahí tienes las dos caras de la misma emoción. El dolor de la culpa puede animarnos a acercarnos a Dios, o puede influirnos para alejarnos de Dios. ¿Quién toma la decisión? Yo. Nadie más la puede tomar por ti. Si tú tienes la sensación de culpabilidad y te alejas de Dios, es tu responsabilidad. Si sientes culpa y te acercas a Dios, también es tu decisión, y enhorabuena si escoges acercarte al Señor. Un ejemplo de esto, de cuando escuchas la culpa verdadera, es el apóstol Pedro. Él le falló a Dios de una manera terrible, y todos lo sabemos. Negó al Señor en 3 ocasiones. Dice que cuando oyó al gallo cantar como Jesús lo había profetizado, se fue del lugar corriendo a llorar
amargamente, con una tristeza y con una culpa cargando sobre sus espaldas y muy dentro de su corazón. Hermano, ¿has experimentado esto en carne propia? ¿Has sentido lo que es sentirse culpable? Se siente horrible, se siente muy feo cuando le has fallado a otros, cuando has cometido pecado, cuando le has fallado a Dios, cuando te has fallado a ti mismo, cuando has roto tus promesas, cuando otros te señalan y te dicen, la culpa es tuya. Uno de nuestros primeros encuentros boxísticos entre mi esposa y yo, y no porque nos diéramos, nunca nos hemos golpeado. Me refiero a los conflictos matrimoniales, algunos que han tomado las sesiones prematrimoniales conmigo saben esta historia, que yo soy muy rápido para dormir y Adriana es muy lenta para dormirse. Ella necesita que yo la duerma y vele su sueño, y hasta que ya está dormida, entonces tengo permiso para dormirme. Eso lo sé después de 25 años de casados, pero recién casados no sabía yo esto. Entonces ella decía, ya vámonos a dormir, y yo decía, ok, perfecto. Entonces yo me daba la media vuelta y a roncar se ha dicho. Ella no podía soportar mis ronquidos porque es muy sensible para dormirse. Cuenta que de pequeñita ella se paraba en las noches a echarle agua con la manguera a los grillos en su casa para que no cantaran. Entonces imagínense, si el cantito del grillo es suave, imagínense el ronquido del hipopótamo que tenía a un lado. Entonces ella empezaba a moverme y decía, amor, cuando a mí me dicen dormir y no me dejan dormir, me pongo de mal humor. Y yo contestaba fastidiado, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? No puedo dormir, me rascas. Bueno, está bien. De mala gana, ¿no? La rascada. Y como los niños chiquitos, ¿no? Sientes que ya se durmió y empiezas a quitar la mano, ¿no? Te pones la colcha, te duermes. Ahora me cantas. Y así nos podíamos pasar la noche. Ya no sé por qué estoy diciendo esto. Ya me acordé. Llegaba el punto de exasperación tan alto que entonces yo decía, ya después de una hora de intentar dormirla, de ser paciente, de ser amoroso, de poner en práctica todos los manuales de matrimonio, le decía, ¿sabes qué? ¿Tienes tele? Ahí te ves. Si te duermes bien y si no, también no me importa, yo tengo que irme a trabajar mañana y tú no. Entonces yo ya me voy a dormir. ¡Pum! Y se empezaba a oír los sollozos, el llanto, la lágrima, el moco, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? No es para que estés llorando, solo cierra tus ojitos y duérmete. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo. Entonces empezaba ella a decir, lo que pasa es que tú no me quieres. Tú no me quieres. Y yo sentía en esa aseveración, yo sentía la señalización de la culpa. Me estás echando la culpa a mí de que no te puedes dormir, de que no soy un esposo cuidadoso, cariñoso, afectivo.
Y obviamente esa culpa que me estaban arrojando no me gustaba. ¿Qué hace uno? El contraataque. No, te equivocas. La de la culpa eres tú, porque ya deberías estar dormida. Porque tus padres debieron haberme puesto en el manual cómo dormirte. Entonces no es mi culpa, es tuya. Y empezábamos los dos. Ahí es donde les digo el round boxístico. No es mi culpa, es la tuya. No es mi culpa, es la tuya. Y era tanta la frustración de los dos que ya entonces ninguno dormía, porque yo ya no me podía dormir de estarla escuchando llorar, y ella obviamente ya estaba emocionalmente alterada. Gracias a Dios, hermanos, que no duró mucho, porque si no, no estaríamos casados ahorita. Ya después nos fuimos acomodando, ¿verdad? Le compré sus tapones de esos de la fábrica, de la maquiladora. Le digo, órale, unos industriales para que no me oigas roncar. Le compré su manita automática para que se rascara ella cuando ya yo me cansara. Y grabé mis canciones para que si quería cantar, órale, duérmase. No nos gusta que nos señalen de culpables, no es un sentimiento cómodo, no es algo que disfrutes. Pero ojo, hermano, porque así como la culpa tiene una cara verdadera y amistosa que busca acercarte a Dios, como en el caso de Pedro, tenemos la culpa enemiga o la culpa falsa. Mateo 27, del 3 al 5, nos relata el caso contrario, la contraparte de Pedro. Pedro negó al Señor Jesús y Judas lo traicionó. A los ojos de Dios, ¿cuál pecado fue mayor? ¿Sí están conmigo? ¿Cuál pecado fue mayor? ¿La traición o la negación? Pecado es pecado. No importa si a mis ojos es chiquito o grande, a los ojos de Dios simplemente es pecado. Y los dos eran culpables, tanto Judas como Pedro. Pero Pedro escuchó la culpa amistosa que le dice: espera, descansa en la gracia de Dios. Recuerda que Él te dijo que serías zarandeado, pero que estaba orando por ti. Espera tu restauración. Judas también se sintió muy mal. Dice ahí el pasaje que cuando vio que a Jesús lo crucificaron, entonces se llenó de remordimiento y devolvió las monedas que le habían pagado. Judas dijo: no está bien, mataron al Señor, ahí está lo que me habían dado, yo no lo quiero. Se sintió mal, pero terminó escuchando a la culpa falsa, la culpa que te llena de pensamientos negativos, que te dice: ya no hay camino de regreso a casa, estás fuera de la jugada. ¿Acaso crees que después de lo que hiciste Dios te va a recibir así como si nada? Y entonces Judas, en vez de esperar su restauración como Pedro, decidió restaurarse él mismo. Y para mostrar su remordimiento, tomó la fatal decisión de ahorcarse. ¿Se dan cuenta cómo el mismo sentimiento tiene resultados diferentes? Depende a qué de las dos voces vas a escuchar. Depende a quién le vas a tomar la mano. Si se la tomas a la culpa amiga, ella te va a guiar directo hasta el Señor Jesús. Si tomas la mano de la culpa falsa o enemiga, ella te va a llevar directa a la muerte, a Satanás. Ten cuidado, hermano.
Porque aunque somos cristianos, no estamos exentos de que la voz de la culpa enemiga empiece a hablarnos al oído. No hay tiempo aquí para testimonios más que el mío, pero estoy seguro que tú puedes decir: pastor, yo ya he oído esa voz antes. La culpa enemiga, la culpa falsa ya me ha susurrado al oído, ya me ha dicho que no valgo nada, ya me ha dicho que mejor me quite la vida, ya me ha dicho que nunca voy a poder cambiar, ya me ha dicho que Dios no puede aceptarme así como soy. Entonces esto se va poniendo grave y se va poniendo muy serio. Ya no estamos hablando de una película que nos entretiene 2 horas y salimos contentos del cine. Estamos hablando ya de vidas reales, de personas que como Judas decidieron tomarle la mano a la culpa enemiga y terminaron muertos, terminaron condenados, terminaron lejos de Dios. ¿Dónde quieres terminar tú? ¿En los brazos del Señor Jesús como Pedro o en los brazos del Hades de la muerte? Porque no pudiste esperar al tiempo de tu restauración. Seguimos. Fíjate aquí en este cuadro comparativo cómo trabajan las dos culpas: la culpa verdadera o amiga y la culpa falsa o enemiga. La verdadera se basa en hechos, mientras que la falsa se basa en las emociones. Y las emociones, que es algo que vamos a aprender aquí durante esta serie, este ciclo de series, las emociones tienden a ir en sube y baja. Cuando no están puestas bajo el control del Espíritu Santo, nos pueden jugar una mala pasada. La culpa verdadera produce dolor por nuestro pecado, mientras que la culpa falsa produce temor. ¿Por qué? No por el pecado, sino por las consecuencias. Es que ahora lo que me viene no quiero pasar por él, y por eso la gente toma malas decisiones. Produce convicción del Espíritu Santo la culpa amiga, mientras que la otra produce la condena de Satanás. El Espíritu Santo, cuando te convence, te dice: Armando, lo que acabas de hacer no fue correcto. Y entonces entra la sensación de culpa cuando oyes la voz del Espíritu Santo. Pero el mismo Espíritu Santo te dice: ven, corrígelo. En cambio, Satanás te condena diciendo: qué bárbaro, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Y a la hermana Nora, que tan buena que es, ¿por qué le contestaste así? No tienes perdón de Dios. La culpa verdadera te lleva al arrepentimiento, ese es su deseo, mientras que la enemiga te provoca depresión. ¿Y sabes qué? También provoca enfermedades. También te provoca enfermedades físicas, en tu intestino, en tu hígado, en tu cabeza. Te va destruyendo el ser completamente, el físico, el mental, el emocional, y si puede llegar al espiritual, también va a llegar hasta allá. La culpa buena o amiga acepta el perdón que se te ofrece, aunque no lo merezcas, pero aceptas el perdón, mientras que la otra se refugia en la autocompasión y empieza a buscar pretextos y empieza a buscar justificantes y dice: oh, es que toda la vida me han hecho daño a mí.
Si la hermana Nora no me hubiera hecho los ojos como me los hizo, yo no le habría contestado como le contesté. Y empieza ese juego en nuestra mente donde nosotros siempre somos la víctima que necesita de autocompasión y de la compasión de los demás. Cuando eres guiado por la culpa amiga, te refugias en la obra consumada de Jesucristo. Descansas en lo que Él hizo por ti y por mí. En cambio, cuando le prestas atención a la culpa enemiga, entonces tratas de justificarte a ti mismo con buenas obras, como en el caso de Judas. Fue y regresó las monedas, fue y se peleó con los sacerdotes, y fue y se ahorcó. Por último, te lleva a la reconciliación con Dios y con las personas que te rodean. En cambio, la otra te lleva a la separación, al alejamiento, al aislamiento de Dios y de las personas. Si ves el cuadro comparativo, el lado derecho mío, izquierdo suyos, que es el de la culpa amiga, vale la pena caminar por ahí, hermanos. No hay ni un solo cuadrito donde digas, eso no me parece o eso no me gusta. Vale la pena recorrer ese sendero. En cambio, el izquierdo mío, derecho suyo, que es el de la culpa falsa, todo se dirige a una destrucción total. No sé si te das cuenta de ello. Veo que algunos toman la foto con su celular, qué bueno, no nada más tómale la foto, revísalo para que cuando llegue el momento de tomar decisión, entonces tú puedas decir, no, ese camino no, por ahí no me voy, porque me conduce a la muerte. Casi que Satanás mismo es el que tiene los señalamientos de ese camino. Fíjate bien, cuando hablamos de la obra consumadora de Jesús, que debemos refugiarnos en lo que Él ya hizo, solamente traje unos cuantos versos, no son todos los que hablan acerca de la obra de Jesús, de la dicha, del perdón y de la culpa quitada. El Salmo 32, verso 5, dice que el hombre es muy, pero muy feliz cuando su pecado ha sido perdonado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. El verso 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces dice el salmista, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué hizo el Señor? Él perdonó mi maldad, perdonó mi pecado. Y eso que estamos hablando de un pasaje del Antiguo Testamento. Ni siquiera hemos llegado a la obra de Jesús, pero ya el salmista está profetizando la bendición. Miqueas, este profeta menor, en el verso 18 al 20, bueno, 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Alguien puede decir gloria a Dios?
Aleluya, esto, hermanos, ya sucedió, esto ya pasó. ¿Por qué? Porque Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz. Lo contrario a la culpa es perdón y paz. Esto es una bendición, y dice que esa justificación llegó por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Pablo más adelantito en el capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánta condenación hay? Dilo otra vez. Ninguna, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Cristo ya me dio paz, porque Dios prometió sepultar en lo más profundo del mar mis pecados, porque yo ya le confesé mis fechorías y Él decidió perdonarme. Colosenses capítulo 2 dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos. ¿Cuántos pecados dice ahí? El verso 13, todos los pecados, y además de perdonarnos hizo otra cosa, anuló el acta de condenación que estaba en nuestra contra. La quitó de en medio de nosotros y la clavó, ¿en dónde? ¿Y sabes qué hizo ahí en la cruz? Esa acta que me condenaba se fue cubriendo hasta perder visibilidad. ¿Cubriendo con qué? Con la sangre que mi Cristo derramó para que Armando no fuese condenado. Y cierro con este otro, Primera de Juan capítulo 3. Quiero leerlo en la versión de la traducción viviente. Dice así: queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos. La obra de Cristo es perfecta y total. Y aunque a veces nosotros dudemos por causa de nuestras emociones, porque a veces decimos, ¿y si me habrá perdonado? Chispas, cometí este error, este pecado en la semana, ¿no me habrá borrado ya el Señor del libro de la vida? Dice el pasaje que el Señor es superior a nuestras emociones, a nuestros sentimientos. Cuando llegue esa voz que te dice, creo que no te ha perdonado, ¿qué clase de culpa es la que te está hablando? La falsa. No le hagas caso. No le hagas caso. No se trata de Dios. No se trata del Espíritu Santo. Te está buscando alejar de Él. Recuerda este pasaje y di, párate firme y dile a esa voz, el Señor ya me perdonó. Porque Él lo declara así en su palabra. Y el Señor Jesús lo confirmó con su obra en la cruz a favor mío. Y la Biblia dice que lo que Jesús hizo por mí es superior a mis sentimientos. Así que no te hago caso. No te presto atención porque me estás tratando de engañar.
y no quiero cargar con culpas que ya no me corresponden. Hermano, el mensaje en esta mañana se resume en la siguiente pregunta. ¿Qué quieres decidir? ¿Quieres seguir con el grillete pescado de tu tobillo? ¿Seguir arrastrando la bola? ¿Seguir vestido con el traje a rayas? ¿Escondido en una prisión de culpa? La culpa tiene unas primas hermanas llamadas vergüenza, llamada temor, llamada inseguridad. ¿Quieres seguir en esa cárcel atrapado cuando el Señor Jesús te dice hoy, hijo, ya eres libre? ¿Qué estás esperando para salir de allí? Si tú sigues metido en esa prisión, es porque tú así lo estás decidiendo y no es mi voz la que estás escuchando. Estás escuchando otra voz que te quiere mantener sumido en esa condenación. Para eso fui a la cruz, para eso pagué por ti, para eso derramé mi sangre. El candado está roto, la puerta está abierta, el grillete está flojo y acá afuera te esperan ropas nuevas. ¿Qué estás esperando? Cierra tus ojos. Decía el canto final: